Mi nombre es Javier de la Cruz y, bueno, llevo toda la vida dedicado a la docencia en medicina en su momento y desde hace 30 años a la odontología, concretamente a la ortodoncia, no a la odontología general, que no he ejercido nada más que un año, el primer año, compaginándolo con el primer año de mi máster en ortodoncia. A partir de entonces me he dedicado en distintas universidades a hablar de ortodoncia. Y soy director del máster de ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio. Y bueno, pues después de 30 años decidí compartir un poco pues lo que estoy haciendo últimamente, a qué me dedico. Y por llamarle de algún nombre, pues digamos que le he llamado sistema ME. ¿Qué significa ME? Pues un sistema más eficiente. Un sistema más eficiente de hacer ortodoncia. El siglo XXI, pues, nos ha traído una serie de cambios en todo el mundo de la ortodoncia y de eso vamos a hablar. Al principio vamos a hablar de hasta las 11, pretendo hablar de materiales, técnicas, de los cambios dentro de la profesión, de qué es lo que quieren nuestros pacientes, de qué es lo que ha cambiado desde que yo empecé a ejercer la ortodoncia. A las 11, si todo va bien y vamos a un buen ritmo, pues hablaré de ortodoncia ME, de ortodoncia más eficiente, y qué significa, cuáles son sus objetivos, cuál es el sistema mejor de tratamiento, los elementos a las 12, los elementos que componen esta forma de tratar, que os digo, no es diferente, no hay que aprender nada, tenéis que hacer lo mismo que estáis haciendo, pero haciéndolo de una forma más eficaz. No hay nada nuevo, no os voy a enseñar nada nuevo, pero sí hacerlo de una forma más eficaz, más rápido, con menos elementos. ¿De acuerdo? Y por último, para la tarde, pues vamos a ver cómo podemos ser más eficaces en los distintos tipos de maloclusiones. Hablaremos de las maloclusiones transversales, las verticales y luego las sagitales. Y quizás a última hora, depende cómo vayamos, pues también contaré un poco, bueno, algún truquillo, alguna cosa. Pero eso depende cómo vayamos de tiempo. Pues vamos con los materiales y técnicas, dónde estamos y a dónde vamos. Esta diapositiva la pongo mucho, los que ya me conocen la conocéis, donde pongo un poco la evolución de la ortodoncia durante el siglo XX. Durante el siglo XX la ortodoncia pasó desde los brackets de Case, el alter ego de Angle. Angle estamos visto ya, pues vamos a ver el enemigo, el archienemigo de Angle. Bueno, el archienemigo de Angle también utilizaba brackets. Luego, lo que utilizaba un discípulo de Angle, Berg, que utilizaba estos brackets de la técnica de Berg. Y luego pasamos ya, y ahí ya sí estaba yo ya haciendo ortodoncia con la técnica de Rickett, que marcó pues prácticamente desde el 60, 70, finales del 60, aunque él estaba ya su cefalometría a mediados de los 50 ya la había publicado, pero de 60 hasta prácticamente el 90, los años 90, en que ya llega MBT, ya llega, y compaginándolo además con Roth. A finales del siglo XX aparecieron los brackets ya lo contaré luego, se empiezan a popularizar los brackets autólicos, gracias a Damon, y mientras tanto, bueno, esto es la adhesión directa que empezó poco después, a los años 50, comienzo de los 50,
y yo ya empecé a decir, bueno, tanto braque, pues ya estoy harto de braque, va a empezar a ver si podemos hacer cosas con menos braque. No soy el único. Se ha utilizado, muchos autores intentan utilizar el menor número de braques posible. Si los que hayáis leído a Mulligan también intentaba con la biomecánica utilizar el menor número de elementos posibles en su tratamiento de ortodoncia. Y por fin ahora, a finales del siglo XX y ahora ya en el siglo XXI, estamos hablando de la elastodoncia, que le llamo yo la ortodoncia invisible, la ortodoncia representada primordialmente, quizás porque fue la que más fuerte entró, la primera, entre comillas, fue Invisalign. Invisalign está cambiando un poco lo que sabemos de ortodoncia. En los años 80, McNamara pues, nos habla de los aparatos de Frenkel, de lo que estaba utilizando Frenkel, Rickett del anclaje estelar de Kloen, siempre es volver a sacar lo que ya estaba inventado. A finales del siglo XX pues aparece de nuevo el aparato de Hertz, que estas imágenes de aquí son de 1910, del propio Hertz. El aparato de Hertz es un aparato que para mí quizás sea el gran inconveniente que tiene, es que genera muchas urgencias, muchos problemas, molesta, se suelta, se rompe, en fin, y por eso empiezan a salir otra serie de elementos que pretenden hacer lo mismo que el Hertz, que no lo hacen, ninguno de estos que hay aquí hacen lo mismo que el aparato de Hertz, porque la fuerza que producen no es la fuerza que produce el aparato de Hertz. Ya de entrada diré que el aparato de Hertz es el único aparato que es capaz de hacer ortopedia junto con ortopedia de avance mandibular junto con el Twin Block. ¿Por qué? Porque son aparatos que se necesitan utilizar durante cerca de 24 horas al día, prácticamente las 24 horas al día. Y esos aparatos o son fijos o son el Twin Block, pero utilizado 24 horas al día, comiendo el niño con el aparato. De nuevo, en el siglo XX empiezan a, como digo, a aparecer aparatos diversos que ya habían sido inventados. Pues aquí tenemos el disyuntor llamado de McNamara, en el sentido de que McNamara le introduce el acrílico para soportar sobre los dientes, pero que ya Hertz en 1910 decía que él creía haber inventado estos soportes, el que llama caperuza, pero es que no había leído suficiente, o sea, ya estaba inventado de antes. Por lo tanto, realmente, ¿qué tenemos en el siglo XXI de nuevo? Aquí del mismo libro de Hertz, el aparato de McBride, fijaros, son dos planos inclinados que obligan a la mandíbula a adelantar. Es el principio del aparato del Twin Block o del en fijo, pues sería el Mara, ¿no? El Mara, que es un aparato de avance que va fijo y que es un sistema parecido, pero que luego veréis cómo todos nos apuntamos a ese carro. Y aparecen cosas muy modernas, que a lo mejor alguno de vosotros todavía no lo ha visto, me imagino que sí, pero bueno, pudiera ser que alguno de vosotros no haya visto y que está todo basado en lo mismo. Bueno, entonces, si nosotros decimos, vamos a hacer una ortodoncia más cómoda, más fácil, sin esfuerzo, sin molestias, todos nos apuntaríamos. ¿Quién no? ¿Quién va a decir que no? Y si encima puede ser más barata, pues ideal. Todos nos apuntaríamos a hacer este tipo de ortodoncia. Esto lo presenté en una charla en agosto en la FDI, la FDI de Madrid, y caricaturizando un poquito hacia dónde va la ortodoncia. Y la ortodoncia va desde aquí el querer hacerse la ortodoncia a uno mismo, esto es una imagen muy antigua, a
a esto que he reproducido. Bueno, esto es lo que hoy llaman un fake, ¿no? Algo falso, lo he hecho yo, cogiendo un fotomatón y añadiendo una serie de elementos. Ahora, hablando con uno de los asistentes, un compañero, me decía que ya estaba. Desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, ya existe uno. Está buscando la imagen porque cuando aparezca le he pedido que por favor la quiero para ponerlo al lado. Porque se puede hacer, es sencillo. Existen el escáner que te va a escanear la boca, el software que te va a mover los dientes en un archivo STL en 3 dimensiones, y luego lo único que hay que hacer es imprimir las férulas con una impresora en 3D. El único problema es el tiempo que va a tardar. Bueno, aparte de los problemas que como ortodoncista podemos pensar,